Bueno, muy buen día. Cordial saludos a todos, docentes, estudiantes, practicantes de la universidad. Mi nombre es Miguel López, estudiante de psicología de décimo semestre. Hoy voy a tratar un tema muy importante que pues involucra no solamente a niños y jóvenes, sino también al núcleo familiar. El tema a tratar es la adicción a los videojuegos y pues como es bien sabido, los videojuegos han venido a ocupar un lugar que es bastante relevante en nuestra vida cotidiana. Ya es una forma común de distraerse, mm, y se ha trasladado más de de un pasatiempo a una actividad regular, ya que en principio uno puede llegarle a brindar varias horas al día o a la semana hasta llegar a tenerlo como una actividad cotidiana que es indispensable en nuestro día a día. Esto es capaz de integrarnos con nuestras familias o con compañeros, con comunidades virtuales, ya que pues refuerzan este tipo de comunicación, por llamarlo así, o de actividad social. Y pues con su constante práctica por una parte puede ayudarnos a desarrollar diversas aptitudes como la motricidad bajo mano, la atención, la capacidad para poder distinguir aspectos relevantes en un contexto, poder discriminarlos, entre otros que pues vamos a tocar más adelante. La problemática se presenta es cuando los videojuegos ocupan la mayor parte pues, de nuestra vida cotidiana, repercute directamente en nuestras conductas y es como la mayor o el mayor pensamiento que nos está rondando la cabeza pues durante nuestro día a día, nuestra cotidianidad. Eh, Se puede llegar a percibir, como lo trata el artículo, que una persona que es adicta a los videojuegos llega hasta tal punto de desconectarse de la realidad, del mundo en el que vivimos y plasmarse más en el contexto de los videojuegos, dependiendo ya sea pues el criterio o el gusto de este individuo pues por su mundo virtual. Empezamos a descuidar relaciones personales o afectan en general a todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Mm, lo hablo en primera persona, estos aspectos, porque yo he llegado a considerar si formo parte de este grupo. Después de entrar más en detalle en el tema me he dado cuenta que hay muchos aspectos que no cumplo o criterios para eh, clasificarme como un adicto a los videojuegos, ya que pues esta actividad ha estado presente durante toda mi vida prácticamente y en cierto punto he recibido comentarios de familiares, compañeros, pareja, etcétera, que le hacen a uno llegar a sospechar que puede tener este tipo de adicción. Por eso escogí el tema, por eso el artículo me llamó muchísimo la atención y me gustaría abordarlo y trabajarlo aún mucho más, teniendo en cuenta los conocimientos, las herramientas que he adquirido durante la carrera, comprendiendo cuáles son aquellas conductas problemáticas que nos puede llegar a generar cualquier tipo de adicción o cómo nuestro cerebro se puede llegar a volver adicto a alguna de estas dinámicas o actividades como lo es eh, los videojuegos en este caso. Bueno, empezaremos hablando de la ficha técnica del artículo en cuestión. El nombre del artículo es Gamer o Adicto, revisión narrativa de los aspectos psicológicos de la adicción a los videojuegos. Los autores son Marengo, Leonardo, Herrera Núñez, Lina María, Coutinho, Tales Viana, Rotela Leite, Gazul, Sadler Rivero y Tiago. El artículo fue publicado el 30 de diciembre del 2015 por la revista de Neuropsicología Latinoamericana, el volumen 7, el número 3, y cuenta con 12 páginas este artículo. Mm, eh, el artículo, los autores son de diversas partes de Sudamérica, incluyendo eh,
un psicólogo de acá de Colombia, varios investigadores de Argentina, Brasil y diferentes partes de acá de Sudamérica. Los aspectos básicos que trata el artículo sobre la adicción de los videojuegos inicialmente nos plantea los beneficios que estos pueden llegar a generar a, pues, a los consumidores de dichos videojuegos, que pues en su caso son muchos, bastante variados, dependiendo también al tipo de juego que pues se esté implementando, que se esté utilizando. Generalmente son como el fortalecimiento de los procesos visuales, aumento de la atención, los tiempos de vigilancia, la motricidad ojo-mano, la mejora del funcionamiento ejecutivo, eh, también como beneficios en las habilidades sociales por el hecho de los videojuegos online, poder conectarnos con muchísimas personas de diferentes tipos de culturas, variados, con diferentes tipos de pensamientos, en un mismo contexto, dirigido hacia a un mismo fin o una meta, el cual ya pues es implementada por cada tipo de videojuego. Entre esos beneficios también puede encontrarse eh, o hallarse como una herramienta muy útil desde la educación. Muchos investigadores han trabajado en la gamificación como un muy buen recurso para implementar nuevas actividades o desarrollar nuevo conocimiento. También se puede trabajar exponencialmente diversas enfermedades como las fobias, exponiendo paulatinamente de manera virtual a los pacientes que sufren de algún tipo de fobia específica. El artículo también en los aspectos básicos nos muestra cómo la adicción a los videojuegos llega a ser considerada tan grave o peor comparándola con la adicción a la nicotina o a las anfetaminas, por el hecho de que la segregación de dopamina en nuestro sistema nervioso central se genera en gran medida o en igual cantidad que las dos sustancias mencionadas anteriormente, principalmente la anfetamina, cuando el incremento pues, de la secreción de dopaminérgica en el cerebro se considera en adicciones graves por el consumo humano. En cuanto a la nicotina, se considera similar a esta porque nuestro sistema de recompensa en el cerebro, que ya trataremos de este sistema más adelante, nos solicita la ingesta o el consumo de dicha actividad, en este caso los videojuegos, similar como lo regula nuestro cerebro en el consumo activo de nicotina, de cigarrillo, generando pues, los síntomas de abstinencia en la persona cuando no llega a consumir este tipo de actividad. Y comparándola con la anfetamina, con la cantidad de segregación dopaminérgica que pues, en nuestro cerebro se ejerce, mostran tales cantidades comparadas con dos drogas que actualmente pues, son consideradas bastante graves para el consumo humano. El siguiente aspecto sobre el cual aborda el artículo es el desarrollo de la dependencia a nivel neurobiológico. Como bien es sabido, en nuestro cerebro hay un sistema el cual es llamado el circuito de recompensa, en donde se genera particularmente la adicción a los diversos tipos de actividades que en nuestra persona nos pueda llegar a generar placer, en la mayoría de los casos, por el abuso constante de esta actividad o de este tipo de consumo. En nuestro caso del que estamos hablando hoy, la adicción a los videojuegos. El circuito de recompensas se conforma básicamente de la corteza prefrontal, el núcleo accumbens, el área tegmental ventral y la amígdala. Lo que ocurre en nuestro cerebro básicamente cuando el sistema de recompensas empieza a tomar mayor repercusiones, la gran cantidad de segregación de serotonina que se presenta en dicho circuito por el placer generado a la actividad, al consumo que nuestro organismo está recibiendo en dicho momento.
Este circuito como tal está interconectado entre sí y llega a llamarse también como el reforzador límbico motor, que también afecta directamente las funciones motivacionales o las funciones motoras de nuestro cuerpo, ¿sí? La adicción se puede llegar a generar de distintas formas, características propias genéticas de cada persona, la propensión a llegar a ser más vulnerable ante alguna de estas sustancias, actividades o cualquier tipo de proceso que le puede llegar a generar placer en la persona y que pueda consumir en un nivel o un ritmo muy acelerado. Eh, a nivel conductual, lo que proporciona nuestro sistema de recompensas es que la sustancia o la actividad que se estaba usando en el momento llega a ser tan placentera que logra apoderarse pues de nuestro centro del cerebro, generando gusto o placer en lo que nosotros estamos realizando y asegurándose así de mantener el hábito de realizar este tipo de conductas, como lo puede llegar a ser el consumo de cualquier otro tipo de sustancia como la nicotina, el alcohol, la marihuana o en nuestro caso los videojuegos, por el abuso o el uso excesivo de los dispositivos tecnológicos en nuestra cotidianidad. Principalmente existen dos componentes básicos para la adquisición de una nueva adicción en nuestro organismo. Como bien se ha tratado anteriormente, el primero de ellos es el componente emocional, del cual surge el placer que uno está llegando a experimentar o la gran cantidad de emoción que uno puede llegar a experimentar durante el consumo o la realización de la propia actividad durante un tiempo indefinido. Esta misma emoción se puede llegar a experimentar durante los siguientes eventos de una manera mayor o menor dependiendo ya cada tipo de organismo. El componente también surge a través de la experiencia, que es como nuestra segunda base para lograr generar la adicción o lograr generar un componente básico en el sistema de recompensas, que ya está más basado bajo las premisas que uno tiene hacia la propia actividad o la sustancia que se está llegando a consumir. Eh, Básicamente lo que ocurre ahí es la normalización de las conductas por la experimentación del placer. Es un conjunto de los dos componentes que ya se ha hablado anteriormente, llegando a condicionar las propias actividades como cotidianas, llegando a generar hábito para poder mantener estas conductas. El desarrollo de la dependencia a nivel conductual se divide en dos partes, como según lo plantean los autores del artículo. Desde el apartado de la periferia podemos encontrar la prominencia cognitiva, el cual nos muestra la cantidad de tiempo de pensamiento que está procesando la persona en su cotidianidad. El tiempo que el videojuego interfiere o que se establece como el mayor pensamiento o el pensamiento regulador durante su desarrollo normal en los horarios laborales, por ejemplo, o en los horarios de academia. También llegan a evidenciarse la tolerancia, el cual es la cantidad de tiempo que tiene que recurrir el individuo para sentir el mismo placer que sentía al inicio, o que experimentaba al inicio. Básicamente esto es lo usual en los diferentes tipos de sustancias que generan adicción, en el cual el consumo se ve aumentado paulatinamente con el tiempo. Básicamente, entre más consuma el videojuego o la sustancia, el adicto va a experimentar los mismos grados de satisfacción que experimentaba al inicio del consumo. La euforia en los videojuegos es un tema muy controversial, puesto que la euforia no se ve evidenciada como el placer general de sentimiento cuando se está realizando la actividad de los videojuegos, sino básicamente la carga emocional que se presenta en cada individuo al experimentar los videojuegos. La carga emocional es muy variable dependiendo de el género de los videojuegos, que es muy amplio, dependiendo ya a cada gusto personal de los individuos.
yendo desde videojuegos de aventura, de acción, de suspenso, el cual cada uno contiene una carga emocional bastante específica. La euforia se va a marcar ya desde la experiencia individual de cada persona y cómo lo evidencia frente a las dinámicas que se presentan en cada videojuego, dependiendo ya de la competitividad o las recompensas a corto o a largo plazo que hablaremos más adelante. A nivel conductual, como los autores nos lo plantean en el artículo, se puede evidenciar el deterioro en las dinámicas comportamentales del sujeto. El conflicto y los síntomas de abstinencia son un factor que empieza a evidenciar que la persona ya está eh, necesitando de consumir mucho más la actividad del videojuego que al principio. Esto genera básicamente las primeras sintomatologías de dependencia hacia los videojuegos, siendo controlada por las actividades que presenta el día a día cada individuo, ya que se puede mostrar como lo plantean los autores, la recaída y la recuperación es una característica que se presenta en las diversas sustancias, que llega a presentar la mayoría de individuos que sufren de alguna dependencia a dicha sustancia o en este caso hacia los videojuegos. Son conductas que presenta cada individuo en el cual se ve una mejoría constante hasta cierto punto y vuelve a recaer en el momento que el proceso iba a mejor. La relevancia en el comportamiento se ve reflejada, como se mencionaba anteriormente, en el deterioro de las relaciones sociales establecidas en el periodo de tiempo que la persona prefiere estar más inmiscuida en el desarrollo de las actividades de los videojuegos que estar presente en en las relaciones sociales, tanto familiares como laborales o profesionales, dependiendo ya sea el caso. Cabe resaltar en este punto que la herramienta de los videojuegos en muchas ocasiones los padres lo utilizan como un reforzador positivo hacia sus hijos, dando a entender que los menores pueden recibir mayor tiempo de juego como recompensa hacia un mayor desempeño a nivel académico. Esto puede llegar a afectar en mayor medida en su desarrollo conductual, puesto que este reforzador también puede ser una característica de vulnerabilidad a generar desarrollo o dependencia hacia los videojuegos. Las propiedades de los videojuegos se pueden ver reflejadas en sus diferentes características de jugabilidad o desarrollo de personaje, de desarrollo de la historia principal o de su multijugador online. Esas son características que son muy llamativas para cualquier tipo de consumidor hacia el videojuego. Son tan amplias para, para ofrecer mayor comercialización o foco de atención hacia los diversos tipos de usuarios. Unos escenarios de bastante contenido emocional para los gustos de cada individuo, como puede llegar a ser juegos sobre la mitología griega, mitología egipcia, juegos de deportes, de carreras, de fútbol, de acción, de disparos en primera persona, en tercera persona, dependiendo ya las características o gustos específicos de cada jugador. Las características individuales de cada persona también se ven reflejadas en el mayor desarrollo de la dependencia hacia la adicción de los videojuegos. Características como el escapismo o las recompensas inmediatas se ven intrínsecamente relacionadas a una mayor vulnerabilidad de tendencia hacia el desarrollo de la dependencia. Básicamente el escapismo lo que nos muestra es la característica de personalidad de cada individuo, el cual prefiere estar inmiscuido en una realidad virtual y establecer relaciones dentro de ellas que ejecutarlas en el mundo real. Al respecto de las recompensas inmediatas, se parte desde el hecho que los diferentes tipos de videojuegos ofrecen recompensas a menor esfuerzo en una mayor escala, obteniendo reforzadores en un menor tiempo posible para el rendimiento del personaje. Aquellos individuos que se centran más en los beneficios virtuales pueden comenzar a desarrollar más tiempo de juego durante su cotidianidad, recibiendo mayores cantidades de premios. Sin embargo, pues estas recompensas son
infinitas, lo que va provocando que el individuo desarrolle mayor tiempo de juego y mayor dependencia hacia la actividad del videojuego. Por último, el tratamiento, los autores lo recalcan en tres tipos de intervención en el artículo, iniciando con la referencia hacia la intervención farmacológica cuando ya es necesario el caso, los individuos que generan una adicción mayor o de mayor probabilidad de disminución de la calidad de vida de la persona, se puede tratar con intervención farmacológica. Los autores proponen el bupropión como un agente estimulador hacia la adicción, ya que es comparable con la adicción a la nicotina, como ya se había mencionado anteriormente, y este medicamento es bastante efectivo para el tratamiento del uso de la nicotina. Ha resultado en distintos tipos de estudios también ser muy eficiente al tratamiento de la adicción de los videojuegos. La intervención bajo el modelo cognitivo-conductual, los autores la refieren como la más eficaz, ya que ha sido comprobada en otros tipos de adicciones. Desde el contexto de los videojuegos es un panorama más reducido claramente desde el ámbito científico, puesto que se ha tratado muy recientemente este tema. Características como la deshabituación o la extinción de las conductas resultan ser muy eficaces para la intervención en estos pacientes que sufren. Al ser un modelo validado a nivel de investigación y científico, se ha comprobado que el modelo cognitivo-conductual puede ser muy provechoso también dado a las circunstancias que presenta la adicción a los videojuegos, el deterioro que se puede presentar en cada individuo a nivel social, familiar, académico, laboral, inclusive personal, muestran este modelo como la base de la intervención o el tratamiento de la adicción de los videojuegos. El abordaje de la parte cognitiva y conductual de cada persona o cada individuo hace referencia a su repertorio de conductas que expresa cuando interfieren a nivel personal. Básicamente en la estructuración del pensamiento de cada persona o cada individuo, las ideas irracionales que ésta puede llegar a presentar o que en mayor medida interfieren con el establecimiento de nuevas relaciones, nuevas pautas o nuevas dinámicas terapéutico que a su vez estructuran una mayor calidad de vida hacia el individuo, hacia el núcleo familiar o el contexto en el cual se está desarrollando. El tercer punto multidimensional que aborda la intervención hacia el tratamiento a individuos o pacientes con adicción a los videojuegos es la intervención familiar. En muchos de estos casos, aquellos individuos que presentan adicción hacia los videojuegos viven en un entorno, en un contexto familiar bastante disfuncional. Los básicos a manejar durante la intervención familiar dependen de las dinámicas dentro de la estructura familiar, el establecimiento de roles, límites, jerarquías del entorno social se puede ver evidenciado durante la intervención familiar, estableciendo así nuevas pautas o dinámicas para el reforzamiento de las relaciones dentro de la familia, trabajando así eh, los aspectos básicos mencionados anteriormente, como podría ser el escapismo hacia una realidad virtual o el mismo hecho del aislamiento, ser contraproducentes para el desarrollo del individuo que sufre de adicciones a los videojuegos. La herramienta de los videojuegos puede ser en mayor medida utilizable dentro de varias áreas del conocimiento humano como una herramienta específica y sutil para el desarrollo de nuevas aptitudes y habilidades dentro de un entorno específico. Como hemos abordado, el uso excesivo de estas actividades o pasatiempos puede llegar a repercutir en las actividades de cada individuo, llegando a generar una dependencia bastante perjudicial en su entorno laboral, familiar, académico, personal, desde los componentes cognitivos hasta los emocionales, interfiriendo así en los diferentes ámbitos que la persona puede llegar a desarrollarse en su contexto. Espero que esta información sea útil para ustedes y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.